Los datos que carguemos en esta pantalla van a definir completamente si ganamos más, ganamos menos, cobramos algo que pensábamos que íbamos a cobrar o tal vez no. Si compramos más caro, más barato, cambia absolutamente todo. Por eso es tan importante que lo entendamos. Ahora sí, empecemos. Ahora yo soy vos y estoy del otro lado viendo este video de Inveraf y digo, a ver, yo ya hice el curso que Ariel viene dando completamente gratis que me deja siempre en las tarjetitas. Además de esto, ya tengo mi cuenta en el broker y estoy listo para invertir. Lo único que me falta es dar ese último paso o tal vez ya invertí, pero quiero saber mejor cómo hacerlo y cómo poder llegar a ganar más. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Así que vamos a las pantallas y vemos lo que tenemos acá. Yo estoy en la sección de arriba de toda la derecha, pones operar, acá pones cargar orden y te lleva justo acá donde estamos ahora. Y vamos a entender un poquito qué es todo lo que tenemos acá. Primero tenemos la sección superior que dice, justamente este es el panel de órdenes, o sea, donde nosotros vamos a comprar o vender. Y acá vos tenés la opción primero de BIMA. BIMA es Bolsa y Mercados Argentinos. Básicamente es donde vos invertís en Argentina y ya acá tenés casi, te diría que, como te digo, casi todas las inversiones que se pueden hacer desde acá de Argentina. ¿Cuáles no? Bueno, las que están al lado. Fondos comunes de inversión, eso lo tenés aparte. Licitaciones, las cosas que salen a cotizar nuevas, están aparte también. ROFEX, el mercado de futuros, también está aparte. Y por último, las cauciones. Pero lo que vamos a aprender ahora es la parte de BIMA, que es casi igual para cualquier activo, es decir, bonos, obligaciones negociables, acciones, CDRs, opciones, etc. Por lo cual, ¿qué es lo que tenemos acá? Primero tenemos la comitente. Comitente, acordate que es el número de tu cuenta. La realidad es que casi nunca necesitas saberlo a menos que, por ejemplo, quieras tener a alguien como asesor. En ese caso, sí le tenés que indicar al broker cuál es el número de tu cuenta comitente. Eso lo tenés en las tarjetitas y en la descripción de este video si, por ejemplo, me querés poner a mí como asesor, que esto no tiene ningún costo extra y ahí sí te doy recomendaciones de inversión. Más allá de eso, la cuenta comitente no necesitas saber más que eso. Abajo tenés la parte de símbolo. Acá en símbolo, vos vas a elegir en qué querés invertir. Supongamos que querés invertir en Coca-Cola. Entonces vos podés poner Coca y te va a aparecer el CDR de Coca-Cola. O podés poner el ticker, que es como el apodo de la empresa. Pones KO en este caso y te aparece también Coca-Cola. En cualquier caso, haces clic acá. Pero acá es donde te quiero dar el primero de los tips. Porque este video tiene tips que me parecen piolas. Pero entonces, ¿cuál es este tip? Bueno, venimos a las pantallas y vamos a suponer que yo quiero cargar una letra, en este caso la S24DD. Esta es una letra, no importa si sabes cuál es o no, eso es lo de menos, pero lo importante es que ves que no me aparece la opción abajo, como vamos a poner de nuevo Coca-Cola, yo pongo KO y me aparece Coca-Cola. Pero si pongo S24DD no me aparece nada. O me aparece esto que no es. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Hago clic, ¿ves que acá a la derecha no hay absolutamente nada? Bueno, ahí, donde no hay nada, haces clic. No importa, no es en algún lugar en puntual, cualquier lugar donde no haya nada, haces clic y ahí sí te va a aparecer la caja de puntas, como puedes ver acá arriba, de S24DD. No. Esto es bastante útil para estas veces que no te aparece. Hace unos años atrás no aparecía el CDR de Yamana Gold, que es una empresa minera. Bueno, así como a veces hay algo que no te aparece por algún mínimo error de la plataforma, bueno, haces clic al lado y te va a aparecer. Así que ahí tenemos el primer tip. Es una pavada, pero sirve. Ahora que tenemos la primera parte y la segunda, es decir, la cuenta comitente y el símbolo, pasamos a las otras tres que vienen juntas, que son cantidad, precio e importe. Estas siempre las explico juntas porque es de la siguiente forma. El precio es lo que vos vas a pagar por unidad y la cantidad que te vas a querer comprar es, bueno, obviamente la cantidad de unidades que te quieras comprar. El importe es el total a pagar. Vamos a poner un ejemplo. Vos vas al supermercado a comprar mermeladas y te vas a comprar 5 mermeladas. Cada una de esas sale 500 pesos. Entonces, ¿cuánto es el total a pagar? 500 pesos que sale cada mermelada por las 5 mermeladas que te querés comprar son 2.500 pesos. Bueno, simplemente eso es multiplicar precio por cantidad y ya, eso es el importe. Así que vamos a ir acá de nuevo, vamos a poner, por ejemplo, el CDR de Coca-Cola. Vamos a decir que yo quiero comprar un CDR a, por ejemplo, 100 pesos. ¿Cuál es mi total a pagar? 100 pesos, porque quiero un CDR que lo voy a pagar 100 pesos. Pero supongamos que yo quiero comprar 2. Entonces, si yo quiero comprar 2 y cada uno sale 100 pesos, el importe total es de 200 pesos. Es súper sencillo de entender, explicado de esta forma. Pero acá vamos con otro tip, porque este video tiene varios tips. ¿Y cuál es? Que si yo compro un CDR acá no tengo mucho para explicar, porque esto es bastante fácil, pero vamos a suponer que yo quiero comprar un bono. Por ejemplo, el AL30. Hago clic, me aparece acá el AL30, pero fíjate que yo tengo los mismos datos que tenía en Coca-Cola. Sí, esto quedó cargado de lo que mostrábamos recién. Tengo 2 bonos que quiero comprar
AL30, pero con un precio de 100 solamente me da un importe de 2. ¿Esto es un error de la plataforma o cómo funciona? Y la realidad es que no es un error de la plataforma. Todos los bonos, incluyendo obviamente las obligaciones negociables que no dejan de ser bonos, vienen en, llamémosle cajas, en realidad llaman láminas de 100 unidades, pero vamos a decir que son cajas de 100. Entonces te las venden en paquetes, ¿sí? Paquetes de 100 unidades. Por lo tanto, si yo quisiera invertir acá 200 pesos, lo que tendría que hacer es comprarme 200 unidades. 200 unidades, teniendo en cuenta que cada una de estas unidades en realidad es una centésima parte del bono total. Entonces, cada 100 unidades, cada 100 centésimas, tengo una unidad completa. Esto es como las fracciones que veíamos en la primaria, 1 sobre 100, de esa forma, exactamente igual. Así que ya tenemos el segundo tip. Y dicho sea de paso, si te está sirviendo este video, suscríbete, activa la campanita y muy importante, dale me gusta. Si llegamos a 2500 me gustas en este video, vamos a hacer el siguiente de este curso completamente gratis, que ya te dije antes, tenías el enlace en las tarjetitas, también lo tenés en la descripción de este video. Así que si querés seguir aprendiendo desde cero, 100% gratis, simplemente dale mucho apoyo al video, compartilo con tus amigos, con tu familia, con gente que quiere invertir y le damos me gusta. Que además es gratis y no te toma nada de tiempo y nos ayuda muchísimo, así que desde ya, gracias inversores. De momento, seguimos. Así que nos queda ahora la parte de validez de oferta. Esta parte de validez de oferta, como podrás ver, está medio como que es un error porque si yo hago clic en la flechita, fíjate que no me sale ninguna opción, así que no le prestes atención a eso, pero sí en la parte inferior vos tenés la fecha de vencimiento. ¿Qué significa esto? La fecha de vencimiento es hasta cuándo vos querés dejar válida esa oferta que vos estás haciendo, porque lo que vos estás cargando acá es una oferta. Vos le decís a todas las personas que operan, a todos los inversores de Argentina, le decís, yo, Ariel Mamani, quiero comprar un CDR de Coca-Cola y estoy ofreciendo pagar 100 pesos. ¿Alguien está dispuesto a venderme? Es como que lo publicás en Mercado Libre, por decirlo. Lo pones en el Marketplace de Facebook, Mercado Libre, cualquiera. Entonces, está ahí y alguien puede elegir si te quiere vender o no venderte. Bueno, o en el caso contrario, vos publicás para vender y alguien te quiere comprar o lo que sea. Pero bueno, ahí están como las dos posibilidades. Vos ofertás. Después alguien puede ser tu contraparte o no. Entonces, si nadie está dispuesto a pagarte lo que vos pedís, entonces, en ese caso, puede caducar la oferta. Por lo cual, yo acá en la fecha de vencimiento, supongamos que le voy a poner el 1 de marzo del año 2024, que es el año que estamos transcurriendo. Por lo cual, de esta forma, mi orden va a quedar hasta esa fecha vigente. Si el precio va subiendo y bajando, en este caso estamos viendo el AL30, puede ser la acción de Coca-Cola, de cualquier otra empresa, entonces en ese caso puede que vaya subiendo y se aleje del precio que yo ofrecí, o al revés, puede que vaya cayendo, en un momento llega al precio que yo estoy ofreciendo, alguien está dispuesto a venderme ese precio, listo, compré, alguien me vende, yo compro. Por lo cual acá ya tenemos la fecha de vencimiento. Y luego tenemos la sección de plazo, y acá lo que te voy a decir es lo que más plata te puede llegar a hacer ganar o lo que realmente te puede hacer un diferencial. Así que mucha atención a esto. Vos en la sección de plazo tenés plazo 48 horas, en algún otro broker lo puedes encontrar como plazo normal, se le llama de esa manera, y después tenés la otra opción que es C.I, que son las siglas de contado inmediato. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Si vos compras en 48 horas, vos vas a adquirir las acciones de acá a 48 horas hábiles, es decir, a vos te van a dar eso que hayas comprado o vas a entregar vos lo que hayas vendido, y en ese mismo periodo, o sea, en esas 48 horas hábiles, también se va a ejecutar la transacción de dinero. Por lo cual, vos hasta que no pase ese tiempo, si vos por ejemplo compraste una acción, hasta que no pase ese tiempo, no sos propietario de la acción. ¿Y por qué es importante esto? Vamos a suponer el caso de que vos querés cobrar los dividendos de una empresa. Las empresas para pagarte dividendos te dicen, vos voy a decir número de ejemplo, 1 de enero tenés que tener mi acción. Si vos la tenés el 1 de enero, yo al 10 de enero te voy a pagar. Lo que vos hagas en el medio no me importa, pero la tenés que tener el 1 de enero. Esto es como ir al colegio, cuando entras, toman lista, dicen Ariel Mamani presente. Bueno, si Ariel Mamani está presente en la entrada, entonces cuando Ariel Mamani se vaya, le vamos a dar, no sé, un caramelo. Bueno, es exactamente lo mismo. Si vos la tenés el 1 de enero, el 10 te pagan. Por lo cual, hay muchos inversores que lo que dicen es, compro el día anterior, por ejemplo, el 1 de enero, compraría el 31 de diciembre, para así el 1 de enero ya tengo la acción en cartera y después me lo pagan. Después en el medio de la venta o lo que quiera, pero me van a pagar el dividendo. Bueno, en este caso, si yo compro el 31 de diciembre, no se puede obviamente porque son feriados, pero es ejemplo. Entonces, si yo compro el 31 de diciembre en 48 horas, no la voy a tener el 1 de enero, la voy a tener el segundo, el día 2 de enero. Y de esta forma no cobro el dividendo.
ese es un ejemplo de una de las cuantas variables que pueden influir. Y otra cosa interesante es que nos cambia la caja de puntas. Si no sabes lo que es, tenés el video en las tarjetitas que es de este mismo curso gratis. Por lo cual, mucha atención a esto. Yo voy al AL30. El AL30 es uno de los bonos más operados y es con el que se compra dólar MEP generalmente. Vos comprás AL30 en pesos y lo vendes en dólares. Y mucha atención a esto. Como vos tenés parking de un día, significa que tenés que quedarte con el bono un día antes de venderlo por ley. Entonces, vos vas a comprar, por ejemplo, en contado inmediato. Si te fijas, en este momento que estoy grabando, igual estoy fuera del horario de mercado, así que tomá los precios con pinzas, pero supongamos que están bien, vos podés comprar a 48.546 pesos. Vos pagas esa cantidad de pesos y te dan un bono. Bien, ahora ¿qué pasa? Vos después ese bono lo tenés que vender en AL30D, o sea que yo busco AL30, pongo la D al final para venderlo en dólares y acá tengo la otra caja de puntas que es el del bono en dólares. Si yo lo vendo en contado inmediato, a mí en este momento me están pagando $37,50 cada bono, que yo había pagado recién, bueno, el número que habíamos visto en pesos, que ahora no lo recuerdo, pero es simplemente hacer la división de ese monto en pesos sobre lo que me están ofreciendo ahora en dólares y eso sería el tipo de cambio. Pero ahora vamos a ver qué pasa si yo quiero vender en 48 horas en vez de en contado inmediato. En este momento, y porque el mercado está cerrado, si yo vendo en 48 horas, a mí me están pagando $35 en vez de los 37. O sea que a mí me sirve ver una o la otra, es decir, ver 48 horas y contado inmediato para ver cuál realmente me conviene para que me paguen más por cada bono que tengo. Por lo tanto, yo ganar más plata o tener un mejor tipo de cambio. Por lo cual, cuando vos vayas a hacer esta operatoria, si es que en algún momento la haces, generalmente cuando el mercado está abierto, te conviene vender en 48 horas este bono, porque te están pagando más. Por lo cual, aprovechate de eso y sácale el máximo jugo posible. Simplemente entrar, ver cuál te ofrece más y elegís ese. Esto que te acabo de decir es algo, como podrás ver, súper sencillo, pero que mucha gente no sabe. Por lo tanto, compartile este video a 3 personas que necesiten aprender a invertir. Que vos digas, chabón, no puedes no invertir hoy en día. Mirá la inflación que tenemos, mirá cómo está el país, invertí, por favor. Bueno, a esa persona mandáselo. Más allá de eso, nos queda ver lo último todavía y es lo siguiente. Tipo de orden. Esta parte me la salté porque es otra de las más interesantes. Está muy parejita con la que vimos recién de importancia. ¿Y cómo es esto? Vos tenés 3 tipos de órdenes. Voy a hacer clic acá, me van a aparecer 2 nada más porque estoy fuera del horario de mercado. La que me falta se llama a mercado. Literalmente se llama de esa forma. A mercado. Entonces tengo a mercado, límite y stop con límite. Stop con límite lo voy a dejar para más adelante en este curso, así que acordate de darle apoyo si lo querés ver. Pero en definitiva es eso. O sea, es una operación como un poco más complicada si querés. Después tenés las otras 2 que son las que vamos a ver ahora, que son a mercado y límite. ¿Qué significa eso? A mercado significa que vos vas a estar comprando al precio que esté diciendo el mercado ahora. Ejemplo, yo quiero comprar en este caso AL30D, que es lo que tenemos justo cargado acá. Están ofreciendo venderlo a $38. Si lo venden a $38 y yo quiero comprar, tengo que pagar $38. Entonces, el precio de mercado es $38. Sin embargo, fíjate que del otro lado hay gente ofreciendo pagar $35,65. O sea, hay una amplia brecha. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, si quiero comprar ya porque estoy aprendiendo, lo quiero hacer rápido, me lo quiero asegurar, o me quiero olvidar, me quiero ir de vacaciones y no quiero estar pendiente a si se vendió o no, entonces directamente ¿qué hago? Pongo mercado y listo, se vendió a precio de mercado, ya está. Y si no, si yo digo, yo quiero comprar o vender lo mejor posible, entonces ¿qué pasa? Bueno, si yo quiero comprar lo mejor posible, en vez de pagar $38 que se está ofreciendo en este momento, pongo orden límite y pongo este precio de acá, que son $35,65. O mejor, le pongo un poquitito más, en vez de ponerle 35,65 le pongo 66. Ahora sí. Entonces de esta forma yo estoy pagando un centavo más, que casi no cambia la ecuación, pero voy a aparecer arriba de esta persona, o sea, voy a hacer la mejor oferta. Por lo cual, si alguien quiere vender urgente a precio de mercado, me va a comprar a mí porque soy la mejor opción. Bueno, eso es lo que hacemos de esta forma, eligiendo stop o sea, eligiendo la opción de stop con límite, límite o mercado. Si elegís mercado vas a pagar probablemente el peor precio, pero te aseguras que lo compras ahora. Y eso está bueno, o lo vendés obviamente si estás queriendo vender, pero eso es muy importante porque hay momentos en los que vos ves mucha volatilidad en el mercado, estás subiendo sin parar y vos decís, bueno, quiero comprar ya, no me puedo arriesgar a que otra persona compre, el precio se me dispare y yo no haya llegado a comprar. Así que compro a mercado, lo que me estén ofreciendo ahora, bueno, listo, ya lo tengo. Eso en caso de que estén muy apurados. Si no, vender o comprar en límite es siempre mejor y te va a mejorar mucho las ganancias invirtiendo. Llenísimo de tips este video, me encanta. Bueno, inversores, si quieren seguir aprendiendo, acá tienen el curso completamente gratis. Aprovechenlo y acuérdense de darle mucho apoyo para que sigamos trayendo contenido de esta misma calidad. Desde ya, muchas gracias y ahí nos vemos.